Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Bastisman. El día de hoy tendremos la segunda clase de lo que es la introducción ya de por sí el curso de análisis matemático, que es la segunda parte de la sección de sucesiones y series clase número 2, donde veremos lo que es el comportamiento visual de la gráfica de las sucesiones, cómo se grafica una sucesión, comportamientos especiales de una gráfica de una sucesión, y qué factores pueden cambiar la gráfica de una asociación. Por ejemplo, si yo tengo, eh, por ejemplo, a sub n igual a n, eso lo vimos en la clase pasada, y le multiplico por menos 1 a la n, menos 1 a la n en los naturales es muy pequeño, es menos 1 y 1, pero la gráfica cambia totalmente, porque ahora se está alternando. Me va a salir menos 1, 2, menos 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Y justamente con esta gráfica, con este comportamiento de las sucesiones, podemos idear diversos algoritmos que pueden filtrar ciertos valores, como vieron en la fórmula de todo número primo. Solamente que allí ya se utilizaron cosas mucho más complicadas, pero esta es la base de todo. Ahora sí, comencemos. Para empezar, vamos a ver lo que es la forma gráfica de una sucesión. Dentro de una sucesión tenemos el eje horizontal, que es justamente los valores de n pertenecientes a los naturales para a sub n, que es el enésimo término de la sucesión. Y tenemos el eje vertical, donde están los valores de a sub n. Como es en la gráfica 1 sobre x, 1 sobre 1, un medio, un tercio, un cuarto. Y claro que si vamos llegando hasta el 0 tiende al más infinito, como se ve en la gráfica. Y se marcan los puntos n a sub n. Y ya se van uniendo por una gráfica donde también tenemos que tomar en cuenta a todo n perteneciente a los reales en algunos casos. Porque si uno quiere hacer una gráfica de n factorial, algún día lo vamos a ver, realmente no va a tener mucho sentido y no vamos a saber con qué línea unir esos puntos. Y para eso tenemos que a veces encontrar una generalización a los reales. Pero por suerte 1 sobre n es una función básica, porque las sucesiones se definen como funciones, como vimos en la primera clase, pero funciones como el factorial, se podría decir que el factorial es una máquina, todas las funciones son como máquinas, eso es como una introducción a lo que son las funciones, porque después ya están mucho más complicadas, que tú metes un número y sale otro, pero hay máquinas que digamos que solamente trata un tamaño específico de objeto. O sea, puedo introducir un control, pero no un televisor dentro de la máquina, digamos. Y, por ejemplo, ese tamaño determinado son los naturales. Y así lo podemos ir imaginando. Y otra cosa importante, que no se unen con una línea continua, sino como puntos aislados en el caso de una sucesión. Mientras que, claro, ya hablamos de una función, sí se unen totalmente como líneas continuas. Y por ejemplo tenemos a la asociación a sub n o a la 1 sobre n. Pero aquí estamos viendo su forma de función. Ya se irán imaginando, pueden ir aislando cada punto y va a salir el valor de cada a sub n. Y grafica puntos que descienden acercándose a 0. Es decir, que la asociación tiende a 0 cuando x tiende cuando n tiende a infinito. Y eso ya lo veremos después. Con lo que son los tipos de comportamiento visual en una sucesión, tenemos tres: sucesiones crecientes, decrecientes y alternantes. La primera, estamos hablando de las sucesiones crecientes que están viendo en la pantalla, se define para que una sucesión es creciente cuando a sub n más 1 es mayor o igual a sub n, es decir, que cada término es mayor que el anterior para todo n perteneciente a los naturales. Y gráficamente los puntos suben conforme n crece. Eso quiere decir que su límite cuando tiende al infinito es simplemente infinito. Y gráficamente los puntos suben conforme n crece. Por ejemplo, tenemos a sub n igual a n. En tal caso sí va creciendo, porque al final el límite cuando n tiende a infinito de n es infinito. Pero eso ya lo veremos en las siguientes clases. El siguiente tipo de comportamiento visual en una sucesión es cuando una sucesión es decreciente. Por ejemplo,
Si a sub n más 1 es menor que a sub n, para todo n perteneciente a los naturales, en tal caso, esto ocurre si y solamente si la sucesión es decreciente. Esto quiere decir que cada término es menor que el anterior, o sea que su límite cuando tiende a infinito es 0 o algún número específico, así como en el anterior. Su límite cuando n tiende a infinito, si era infinito porque crecía en este caso, puede que sea hasta el 0 o puede ser algún número fijo. Y gráficamente los puntos bajan conforme a n crece. Por ejemplo, a sub n es 1 sobre n. En tal caso, en este caso sí, el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n sí es el número 0. Sigamos. Ahora vamos con los tipos de comportamiento, con el último tipo de comportamiento visual, que es una asociación alternante. Los términos cambian de signo o rebotan alrededor de un valor. Gráficamente son puntos que saltan de arriba hacia abajo. Es decir, por ejemplo, a sub n igual a 1 sobre n. Gráfica puntos en 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1 y así sucesivamente hasta llegar al mismo infinito. Y ahora podemos encontrar otras funciones, por ejemplo, seno de x por pi puede ser, por ejemplo, si estamos trabajando x perteneciente a los naturales, o a sub n igual a seno de n por pi, en tal caso también es alternante, o por ejemplo seno de n por pi medios. Esa sí es una asociación alternante, porque claro, el periodo de la asociación, porque estas asociaciones tienen un cierto periodo en algunos casos, en otros no, todo depende mucho. Por ejemplo, en este caso a sub n va a ser igual a sub n más 2, siempre. En el caso de menos 1 a la n, claro, pero en el caso de seno de n, seno de n es igual a seno de n es igual a seno de n más 2pi, porque el periodo de esa función es 2pi. Y eso ya lo veremos en el curso de trigonometría sobre cómo hallar el periodo de una función trigonométrica. Sigamos. Ahora vamos con algo bastante importante, la relación entre el comportamiento y la fórmula que tiene una sucesión, es decir, cómo se comporta visualmente. Por ejemplo, si a sub n incluye potencia de menos 1, suele alternar. Claro, siempre y cuando a sub n se escriba como menos 1 la f de n por g de n, donde f de n donde f de n para todo número natural sea par. En tal caso no va a ser alternante porque siempre va a mantenerse con el 1. Pero en tal caso de que en algunos casos sea par, en un caso, o sea que tenga un periodo de n más 2, en tal caso sí se podría. Mientras también, si es una expresión, si la función es una expresión con numerador creciente y denominador decreciente, en tal caso suele ser creciente. Y si tiene el denominador creciente, suele decrecer, es decir, suele ser decreciente la sucesión. Sigamos. Ahora, lo que muchos se preguntan es, ¿qué utilidad puede tener esto? Para empezar, permite visualizar si una sucesión tiene límite, algo muy importante para lo que son las derivadas, y el mismo tema de límites que lo veremos ya pasando a las clases de sucesiones, aunque dentro de sucesiones se da el indicio y justo después de esa clase ya vienen límites. Es acotada también y es monótona. Y estas últimas dos cosas las vimos en la clase pasada. Por favor, no lo olviden eso. Ahora, también ayuda a intuir convergencia o divergencia. Por ejemplo, una sucesión que rebota alrededor de 0, pero con términos cada vez más pequeños, suele tender a 0. Por ejemplo, una sucesión creciente sin límite superior tiende a infinito. Es decir, cuando no está acotada superiormente esa sucesión creciente, en tal caso tiende a más infinito. Sigamos. Ahora vamos con la última sección, algunos ejercicios propuestos, porque la clase pasada había olvidado dejarle algunos ejercicios propuestos, como son en la mayoría de las clases. Esto es para que ustedes vean más o menos qué necesitan reforzar dentro de este tema y claramente los problemas que vamos a ver en este tema. Ya no vamos a incluir los problemas de la vez pasada, pero aquí tenemos lo siguiente. Primero, que hallar la gráfica de 1 sobre n, hallar la gráfica de n al cuadrado. Pero claro, los puntos de la sucesión, aunque también pueden graficarlo como función, también es válido. Ahora, determinar si es creciente, decreciente o alternante. En los casos, logaritmo del periano de n y menos 1 a la n por n.
Y por último, del límite de cada sucesión que ustedes han visto, ¿qué pueden decir del límite? Y esto ya es para introducirlos a lo que son los límites para próximas clases. Y hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Muchas gracias por ver, suscríbete, dale like y nos vemos pronto con la clase número 3 de análisis matemático, la parte 2 de las clases de aritmética y probablemente pronto la sección de problemas de Olimpiadas Internacionales número 1. Muchas gracias por ver.